En la próxima entrevista tengo el placer de hablar con un verdadero líder de mercado, que es un emprendedor en serie. Ricardo Frechú es el cofundador y CEO de Infocasas, el portal inmobiliario número 1 en 3 países sudamericanos. Y también ha trabajado en una agencia inmobiliaria y vamos a hablar de eso y de mucho más ahora. Ricardo, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Yo muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal ahí? Estás en Uruguay, ¿no? No, actualmente estoy en Asunción, en Paraguay. Ah, vale. Vale, ok. Pues quiero ir al grano, ¿no? Quiero empezar con las principales dificultades que hay en los mercados en que opera Infocasas. Eh, ¿Cuáles son los principales retos para vendedores y compradores en los mercados de Infocasas? ¿Y son más o menos iguales en cada país o no? Primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Escuchaba las palabras al inicio del evento, de lo que tuvieron que hacer, la resiliencia que tuvieron para cambiar, de pasar de tantos eventos físicos en los años anteriores a este 2020 con todos los cambios. Así que, nada, mis felicitaciones a ti, a Lola, a Miguel, por sacar adelante este evento. Nosotros felices de poder acompañarlos. Déjame contarte rápidamente que nosotros en Infocasas, tanto nuestros inversionistas, que es un grupo de Australia con sede en Malasia, y los conocimos a través de un evento de Property Portal Watch, y también a Ronnie, que lo conocimos el año pasado, el CEO de Aucubo, lo conocimos el año pasado también en el evento de Madrid del año pasado, lo conocí ahí, así que nada, nosotros valoramos mucho los eventos y bueno, es un placer poder tener este primer evento en castellano y formar parte, así que nada, gracias y a No, seguir, como decimos, a gracias a seguir ti. remando. Nos ha sorprendido el interés en el evento y estamos muy ilusionados por contar con tanta gente interesante e importante, la verdad. Sí, así que bueno, a seguir por un 2021 que no sabemos lo que pasará, pero bueno, ojalá nos podamos ver en algún país donde ustedes organizan los eventos. Sí, Bueno, ojalá dentro de poco nos podemos ver en persona, ¿no? ojalá que sí. Bueno, contestando un poquito tu pregunta, nosotros comenzamos hace 10 años en Uruguay, nuestra casa central está en Uruguay, después nos expandimos a Paraguay, después fuimos para Bolivia, y eso fue con un producto, un clasificado, el producto bien tradicional. Algo que nos dimos cuenta nosotros es que no competíamos en mercados muy grandes, como puede ser Argentina, Chile o Brasil, o hasta un Colombia, entonces teníamos que siempre estar innovando o buscando algún diferencial. Entonces rápidamente nos dimos cuenta que había una oportunidad todo alrededor del mundo de las transacciones y desembarcamos en Perú hace como 4 años solo con transacciones y la verdad que nos fue bien y pudimos ir desarrollando una tecnología y un modelo de negocio que era apalancarnos en los clasificados que tenemos en los países que te mencioné, pero rápidamente volcarnos al mundo de las transacciones. Creo que eso también nosotros, al ser una empresa chica, al no contar con tanto capital o tanta espalda como jugadores grandes, tuvimos que siempre estar innovando. Y eso, ¿por qué lo aprendimos? Contestando la pregunta que tú hacías, es que nos dimos cuenta que en varios mercados de Sudamérica los problemas terminan siendo los mismos. Son mercados relativamente informales, donde no hay bases de datos o datos actualizados, donde las propiedades están duplicadas o triplicadas, donde recién escuchaba la charla anterior, donde el precio de la publicación y a lo que se comercia hay una gran diferencia, no se dan de baja las propiedades. Entonces, notamos un problema alrededor de los clasificados que se podía algunos solucionar con tecnología y algunos no se pueden solucionar. ¿Por qué? Porque son mercados informales, a diferencia de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, donde los corredores necesitan una licencia, tienen que tener ciertas prácticas y ciertas éticas. En muchos de los mercados que nosotros estamos, eso no sucede. Entonces, hay que aprender a convivir con eso y hay que ver desde el punto de vista de Infocasas dónde podemos ir ayudando para mejorar. También no es simplemente traer una tecnología o una usabilidad de Estados Unidos y decir acá va a funcionar, porque no termina sucediendo eso. Es más, muchos de los que lo han tratado de implementar les ha ido mal
porque también hay una cultura, una idiosincrasia y una manera de trabajar que no se adapta a todo tan rápido. Nosotros en países, por ejemplo, que tenemos 1000 kilómetros de diferencia, capaz que entre Uruguay y Paraguay, la manera de publicar una propiedad, el profesionalismo varía muchísimo. Si te extiendo a Bolivia también. Entonces, todo eso hace que haya que ir adaptándose localmente, si bien con una estrategia genérica, adaptándose localmente a todos los problemas que esos mercados van dando. Vale. Entonces, un problema que puede haber, bueno, tanto en Uruguay como en Paraguay o Bolivia, si no entiendo mal, es que muchos no acceden a líneas de crédito por no cumplir con ingresos mínimos, etcétera, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se enfrenta Infocasas a esto? O si hay ganas por parte de los propios gobiernos a ayudar tanto a ciudadanos como a empresas como Infocasas para hacer puente de estos problemas. Sí, en los mercados estos tres que mencionaste, y saco Perú, porque Perú se transforma, maneja de una manera distinta. Estos tres mercados, por ejemplo, un dato, nosotros medimos mucho los datos y tratamos de tomar decisiones en base a datos. Ahora después te cuento algo que estamos haciendo con desarrolladores que es bastante innovador. Por ejemplo, algo que nos dimos cuenta en el 2016, 2017 aproximadamente, el 50% de las búsquedas eran mitad orientadas a compra-venta y mitad alquiler. Nos dimos cuenta que a medida que iban pasando los años, cada vez el alquiler iba teniendo más peso. Y por ejemplo, los últimos datos del mes es que el 85% de las búsquedas van orientadas a alquileres frente a un 15% a ventas. ¿Y por qué es eso? Por lo que tú decís, la gente, no hay un sistema de créditos ágil, fácil y de tasas bajas. Acá las tasas tienden a ser más altas, los plazos tienden a ser más cortos. Por ejemplo, también, como no hay un sistema de tasación 100% fiable, los bancos también se protegen. Entonces, el banco te puede prestar el 80% del valor, pero el valor de tasación, y del valor de tasación al valor comercial hay una gran diferencia. Entonces, el banco te presta, si vamos a números redondos, hablando de lo que vale la propiedad, te presta el 50-60%. Entonces, la gente no tiene ese otro pie contado para poder pagar. Y generalmente hay algunos países que te prestan a 15 años, no a 30 o 35 como otros mercados. Entonces, el crédito sí es un problema. Nosotros hemos tratado de identificar dos variables. Una, cómo podemos ayudar. Entonces, lo que hemos hecho, por ejemplo, alargamos un producto con un desarrollador y que hay una parte de gobierno atrás, que es alquiler con opción a compra. Que la gente vaya pagando un alquiler y eso vaya generando del pago. Entonces, hasta completar el famoso pie, se va haciendo un alquiler y después entra el banco, puede ser un privado o un banco público, a financiar el saldo. Entonces, eso realmente dio un cambio de paradigma, porque ahora uno podía casi que considerar que se financia 100% de la propiedad, porque alquila, eso se descuenta del precio y después saca una hipoteca tradicional. Y si en el periodo ese de alquiler la persona se va, puede trasladar sus créditos a otro usuario. Entonces no perdería el alquiler. Por ejemplo, este es un producto que largamos hace 3 años y hemos comercializado un montón de unidades con eso. Lo queremos llevar a otros países también. Y después otro también estamos tratando de trabajar es, en base a datos del sitio, hacer alianzas con los bancos para que la tasación sea más orientada al valor comercial, ¿no? Y la gente pueda tener más, también más crédito. Entonces, estamos trabajando en esos dos productos, ya son reales, o sea, ya los tenemos en el mercado y realmente han tenido buena aceptación. Y eso es un poco lo que te contaba de la parte de innovación. Tenemos que hacer cosas distintas porque, bueno, para poder ir a otros mercados como hemos hecho cuando desembarcamos en Perú o ahora con la alianza que más adelante te cuento en Brasil con Aucubo, tenemos que tener algo distinto o alguna innovación porque no tenemos la ventaja de una corporación grande capaz que con capitales ilimitados. Vale, mencionas ahí a Aucubo y fue hace poco que firmasteis un acuerdo con Aucubo. Para quien no sabe quién es Aucubo, Aucubo es una empresa brasileña que es una
iBroker, eBroker, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco de cómo sucedió ese acuerdo y para qué lo habéis firmado? Bueno, conocí a Ronnie, como te mencionaba, conocí a Rooney en Madrid el año pasado. Me pareció espectacular lo que estaban haciendo. Nosotros siempre estamos viendo y estudiando muchas innovaciones, muchas empresas de otros países. Y cuando vi en el evento a Rooney, me di cuenta enseguida que tenía algo. Es más, creo que va a ser el próximo unicornio de Brasil, hay que darle tiempo, porque habían encontrado una variable para comercializar propiedades con tecnología, con un modelo híbrido. Y estaban con sede en San Pablo y tenían métricas muy buenas. Entonces me acerqué a él, empezamos a charlar informalmente, le conté lo que tenía Infocasa. Nosotros tenemos una tecnología muy potente de transaccional, realmente tenemos mucha tecnología atrás. Y le comencé a mostrar un poco lo que tenía Infocasas y empezamos de manera informal, sin ningún compromiso de charlar, a mostrarle los productos. Creo que Ronnie, el CEO, y Thaís, que son de la compañía, primero son excelentes personas y segundo son excelentes emprendedores y visionarios. Entonces nos dimos cuenta que teníamos algo en común. Ellos querían ir a las transacciones inmobiliarias con tecnología en Brasil y que nosotros teníamos una tecnología que nos podía ayudar a escalar más rápido. Entonces, Brasil es un mercado gigante, es casi un continente en sí mismo. Entonces, nosotros no íbamos a desembarcar en Brasil de manera individual. Nos dimos cuenta que capaz que había una posibilidad de brindándole la tecnología y la experiencia que ya teníamos en transaccional nosotros, que además de los mercados que formamos, la validamos con transacciones en Colombia, en México y en España. Esos 3 mercados también realizamos transacciones remotas con nuestra tecnología. Entonces, habíamos hecho la prueba de conceptos que funcionaba y creo que cuadraba una muy linda historia, que era poder formar parte de una compañía que ya existía en Brasil, que venía a cambiar el modelo cómo se comercializa propiedades en un mercado gigante, y creo que se armó una muy linda historia. Primero, creo que lo más importante era que había una linda energía, hay una linda energía entre las dos empresas y nos sentíamos unidos y con una visión en común. Entonces, creo que todo eso ayudó, a que se alinearan las historias y se encontró una oportunidad que capaz que es distinta, porque es una empresa más chica que desembarca en Brasil, pero con una startup. Entonces creo que cuadró esa historia que por ahora está siendo muy linda y las métricas y el performance de Aucuo mejora mes a mes. Y todavía queda camino por recorrer, obviamente. Vale, no, interesante y felicitaciones, por cierto. Y estamos muy contentos de que esa unión sea sembrado aquí en Property Portal Watch, ¿no? Quiero hablar contigo un poco. Antes hablabas de variables y usabas el lenguaje de alguien que realmente sabe de los datos. Y al igual que estuvimos hablando antes con Daniel de Idealista, los datos son cada vez más importantes, ¿no? ¿Cómo realmente utiliza Infocasas los datos que tiene? ¿Y tú crees que hay una falta de datos en los mercados sudamericanos comparado con, por ejemplo, España? Sí, tal cual. En los mercados nuestros falta datos, falta transparencia, sí, falta muchísimo y hay un montón de camino para recorrer. Creo que los portales están tratando, pero aún falta mucho. Lo que nosotros usamos los datos como todo portal típico, que es para poder pronosticar el precio, que es todo público, ¿no? Entonces uno entra en una propiedad y le dice hace cuánto tiempo está, compara el precio del metro cuadrado con similares, con la zona, con la tendencia. O sea, lo típico que hacen los portales lo tenemos, pero nosotros nos dimos cuenta que había una historia con datos que podía ir un poquito más allá y los primeros que notamos que iban a valorar los datos son los constructores o desarrolladores, que son generalmente los que la punta de lanza, los que primero los valoran y después el mercado los acepta. Entonces, por ejemplo, empezamos a vincular al transaccional y a juntarnos con los desarrolladores, empezamos a brindarles más datos. Entonces, datos de demanda de un barrio, qué productos se demanda ahí, qué tipo de unidades, qué precio se paga. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos 2 edificios, uno en Montevideo y uno en Asunción, que fueron diseñados con datos.
nos contrataron 2 desarrolladores y querían construir en un terreno, en un barrio puntual. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? En vez de ir por el camino tradicional que es, tengo el terreno, hago un edificio y pongo el precio, que es como se hace acá en Sudamérica, lo que nosotros le dijimos es, la gente en este barrio demanda y paga este precio. Entonces todo el edificio se hizo partiendo de un precio y de ahí para abajo. No se hizo al revés. Entonces ya te daba que un dormitorio iba a tener este precio, que el monoambiente iba a tener este otro y que el 2 dormitorios tenía este otro. Ahí se dieron qué tipo de calidades con ese precio se pueden comprar, se fue para atrás y hasta se sacó el precio de la tierra en base al precio de venta. Y eso tenemos 2 edificios, uno de 41 unidades y el otro de 15, que ya fueron, o sea, están en obra y ya fueron comercializados casi en su totalidad, porque hay una historia basada en datos en base a el precio justo, porque está en base a la demanda, está hecho en barrios donde hay una alta probabilidad de plusvalía, porque son barrios que nos dimos cuenta que está aumentando la demanda, y además con una historia para el inversor que quiere rentar. Este producto fue hecho para un inversor que compra para rentar, que es muy atractiva. Entonces cerró una historia y fue muy bien. Y eso creo que es algo también que es escalable, ¿no? Pensar proyectos en base a datos y no en la percepción de un constructor que dice, o un desarrollador, quiero hacer este tipo de torre acá por percepción pura. ¿Y tú personalmente tienes alguna formación con los datos o es algo que has ido aprendiendo? ¿Alguna vez tú ensucias las manos en el barro de los datos o tenéis un departamento para eso? No, mi profesión es, yo soy licenciado en marketing, pero me apasionan los datos. Dentro de lo que no sé, trato de aprender, de leer, de ver, o sea, y tengo gente en Infocasas que sabe mucho y me apoyo y lo comparto con ellos. Creo que como visión nos apoyamos muchos en los datos porque los hemos logrado monetizar. No es que nosotros decimos nos gustan los datos porque hoy es sexy decir que el nuevo petróleo son los datos. No, los monetizamos y les hicimos plata en todos los mercados que tuvimos a base de datos, porque el transaccional también lo basamos en datos. El transaccional nuestro es solo performance. Entonces, pudimos a través de datos monetizar en un mercado, como te mencionaba, tanto puede ser España, México, Colombia, donde no tenemos ni gente ni recursos humanos. Y eso fue un poco el espíritu también que vimos que podía escalar con Brasil. Y si teníamos esa herramienta que se basaba en datos y en performance, y además teníamos un equipo local, podía escalar. Entonces, tenemos sí gente en Infocasas, menos de lo que nos gustaría, porque muchas veces la tarea del día a día no te deja estudiar datos y demás, o sea, también hay que, y más en este 2020, que bueno, que creo que todos o la gran mayoría hemos sufrido una disminución en los revenues. Entonces, bueno, nos gustaría poder sí invertir más en datos, sí, pero creemos que vamos por un lindo y por un buen camino. Vale. Quiero volver un poco a lo que decías antes. Si no me equivoco, Infocasas tiene una asociación con el Banco Santander en Uruguay o algo. Leí algo así, ¿no? Dado que hemos visto que muchos portales están empezando a optar por ofrecer productos financieros, etcétera, ¿tú crees que eso es el futuro para los portales? Siempre estamos hablando de acercarse a la transacción y eso me parece una manera de hacer eso sin pisar en los pies de las agencias. ¿Estarías de acuerdo con eso? Nosotros hace 7 años que trabajamos con el Banco Santander, por ejemplo, en Uruguay. Les desarrollamos todo lo que es el centro hipotecario, el front-end, es todo producto nuestro. Les diseñamos un espacio de retail físico, donde es el centro hipotecario donde va el usuario físicamente, y ahí tiene un look and feel tipo una cocina, un living, o sea, realmente nos metimos bastante y también monetizamos por los créditos hipotecarios que colocamos. Nos gusta mucho, pero nosotros lo vemos como un servicio, como un anexo, que sí se monetiza. Tenemos una alianza en cada país con los bancos. Es más, ahora estamos viendo para un banco internacional hacerle esta solución a nivel mundial, pero no creemos, o por lo menos nuestra visión es que
no va a ser el prime, no va a ser nuestra mayor fuente, va a ser un servicio paralelo existente que lo vamos a monetizar, que hay una muy linda historia, pero creemos que el mayor negocio está vinculado al mundo de las transacciones. Con agentes inmobiliarios, o sea, con agentes no van a desaparecer, pero creo que van a compartir la parte, sobre todo nosotros estamos empezando con la parte de obra nueva, no estamos aún en el mercado secundario, y en la parte de obra nueva, en los mercados que estamos somos los que más transaccionamos y participan los agentes, porque nos dimos cuenta que a la obra nueva no había tanto profesionalismo y podíamos entrar en el mundo de las transacciones sin causar tanto ruido. Siempre igual causa ruido, pero vimos ahí una ventana de oportunidad. Pero nos gusta lo que vos decís, nos gustan los bancos, nos gustan los servicios que podemos ir sumando para monetizar, pero no lo vemos como primario, ni que eso vaya a ser el futuro de revenue y lo otro va a ser secundario. Vale, es interesante lo que comentas ahí de la ventana que visteis, por quizás la falta de profesionalidad o madurez en el mercado o en la profesión de las agencias, ¿no? Infocasas como empresa trata directamente con los desarrolladores de edificios. ¿Crees que hay más oportunidad para ese tipo de relación en Latinoamérica que quizás hay en Europa? Y de esa vía, o todavía, o ya se están empezando a profesionalizar las agencias lo suficientemente como para cerrar esa ventana en algunos países. Yo creo que hay una oportunidad que es la que nosotros como empresa estamos explorando, que es estar entre el medio de un desarrollador y las agencias. Creo que hay un espacio para ponerse en el medio con tecnología. Por ejemplo, nosotros, muchos desarrolladores que no tienen fuerza de venta propia, nosotros les seleccionamos, porque Infocasas no es un agente, nosotros les seleccionamos agencias inmobiliarias que le trabajen a él. Pero ya le damos algunas que están filtradas, que sabemos que trabajan bien la zona, porque tenemos los datos. También amplificamos y hacemos llegar esa oferta para que ciertas agencias las trabajen que no lo estaban trabajando, porque muchas veces hay mucho ruido entre el desarrollador y las agencias. Acá en estos mercados no tiende a darse tanto la exclusividad de una agencia a un desarrollador. Es más abierto el juego. Entonces lo trabajan muchas, pero no lo trabajan de una buena manera, porque dicen, como lo tienen todas las agencias, no voy a invertir mi tiempo. Ahí es donde nosotros encontramos una oportunidad de posicionarnos en el medio. Entonces le filtramos algunos contactos para las agencias, o algunos contactos se los filtramos directo a los desarrolladores, o le damos fuerza de venta tercerizada a los desarrolladores, o amplificamos una oferta del desarrollador a todas unas agencias que tengan ciertos requisitos o que se comporten de cierta manera. Entonces, creo que nosotros no venimos a sustituir a las agencias, sí venimos a ponernos en el medio y hemos detectado que generamos valor y que la comisión se puede compartir y termina siendo un ganar-ganar. Nosotros hoy en obra nueva debemos llevar comercializado más de 40, en el año, capaz solo en el año, más de 40 millones de dólares en un mercado como Paraguay, por ejemplo. Y en Uruguay aún más. O sea, entonces creo que termina beneficiando a todos, ¿no? Es un win-win. No canibalizamos, vamos a compartir. Bien contestado. Por último, nos queda un minuto. En resumidas cuentas, en un minuto nos puedes decir qué tiene planificado para el 2021 Infocasas. Mucho, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Justo estamos trabajando eso. Tenemos muchas oportunidades y nos animamos. Ganas tenemos. En este momento estamos terminando de cerrar la visión 2021-2025. Creo que lo que nos sucedió con Acubo es una muy linda experiencia que se puede replicar a otros países o mismo la podemos replicar hasta con la gente de Acubo. Entonces, creo que hemos demostrado que se puede escalar, capaz que no de tanto, o abrir nuevos mercados no tanto de la forma tradicional. Entonces, nos animamos a ir a mercados mucho más grandes
ejemplo, no podemos ir a un México buscando un socio local o desembarcando con algún partner. O sea, hemos usado la tecnología nuestra en muchos países. Entonces, déjame abierta esa pregunta y capaz que en enero o febrero puedo contestar bien, pero ojalá que con muchas historias buenas y con desafíos. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros.